Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre, con el poder de el Espíritu de nuestro Señor, trayéndonos, empujándonos, como luego dice su palabra en alguno de los versículos, esta parte de arrastrarnos. De hecho, de pronto hasta nos arrastra para venir a Él. Y verdaderamente eso es lo que necesitamos, ser empujados, ser estimulados, ser llevados, y a veces arrastrados a su palabra, ¿verdad? Que es donde, bueno, lo vimos hace varias semanas, que es, María había escogido la mejor parte y no le iba a ser quitada, ¿no? Y ese es donde debemos estar. El tema que nos convoca esta tarde es: el que no es conmigo, contra mí es. Son duras y fuertes declaraciones directamente de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo y entendiendo que no hay más que dos cosas, y por toda la Escritura está luz y tinieblas, verdad, mentira, blanco, negro. No hay tonalidades con nuestro Señor, no hay grises, no hay matices, dijeran los músicos, no hay bemoles, y cosas así, ¿no? Y pero, como dice en Apocalipsis, al tibio lo vomita. Sí, sí, o sea, a mí eso me definitivo. ¿Es frío o eres caliente? Y entonces estas declaraciones fuertes hechas por nuestro Señor, pues es importante que estemos atentos a ello y ver toda la parte que se nos muestra en esta porción. Vamos a ver capítulo 11 del 14 al 26, aunque ahí dice al 23, pero la verdad es que es un complemento. Ahorita lo vamos a ver, los otros tres versículos del 24 al 26. Es un complemento de lo que ya se había visto. Se había visto ahí anteriormente, ahorita que lo vamos a observar. Pues sin más, checamos el objetivo. El objetivo es entender que con Jesús y su reino solo hay dos únicas realidades, no hay más. Es importante saber que en estas realidades, como lo dice el objetivo aquí, es el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, ¿no? Entonces, si no estás en el reino de los cielos, ¿dónde crees que estás? Y por eso es que el Señor dice, contra mí es. No es solo, ¿sabes qué? No es solo decir, ahorita que lleguemos ahí, ¿verdad? Pero no es solo decir, ay, se me cayó un costal de frijolitos, ayúdame a levantarlos. No te ayudo, y te vas a la recámara y ya, bueno, no me quiso ayudar. No. Aquí lo que está diciendo el Señor es que si no le ayudas, vas a estar de aquí para allá desparramando, o sea, pasando de aquí para allá y haciendo otras cosas, estorbando. Y yendo en contra. Exactamente. Entonces son declaraciones fuertes, duras, pero pues el Señor lo está manifestando y hay que ponerle atención. Tenemos un versículo a memorizar que es el 23 y cita así: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Exactamente lo que acabo de comentar, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a entrar de lleno. Misma dinámica de siempre, vamos a ir leyendo, vamos a ir contestando. Si alguien tiene alguna pregunta, aquí levantan la mano, allá nomás abren su micrófono y pues estaremos en la dinámica. Como es costumbre, leo el primer versículo y cita así la palabra de nuestro Señor. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Bueno, vamos a contestar la primer preguntita que viene ahí en nuestra hojita y dice: ¿qué sucedió inmediatamente que Jesús echó fuera el espíritu mudo y el hombre habló? La gente se maravilló. La gente se maravilló.
quisiera hacer énfasis, así como el pastor también lo hizo, que en Mateo está un poquito más expandido y porque nos da esa pauta, ¿verdad? Esa pauta de cómo se estaba viviendo la tensión en ese momento, ¿verdad? Él estaba echando fuera a un demonio y había mucha gente ahí. De hecho, Mateo da más señas, había fariseos y saduceos y escribas, y, o sea, había más gente. Y que cuando esta gente se maravilló, verdaderamente se estaban preguntando si este era el hijo de David, es decir, si era el Mesías, el que había de venir. Y entonces, cuando eso estaba ocurriendo, es que empieza a haber otra circunstancia. Es que mira ahí al pasaje, es Mateo 12, 23. Bueno, empieza del 22. Empieza de 22, gracias. Sí, aquí lo tengo. Dice así, entonces fue traído a él un endemoniado, aquí dice que era ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Es decir, esto de tal manera es, o sea, no hay truco, o sea, estaba ciego, estaba mudo, y de tal manera es que de pronto habló y vio, o sea, así de simple, ¿no? Y dice, y toda la gente estaba atónita, ya estoy en el 23, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Vamos a parar ahí porque apenas vamos a ir, pero es para que vayan viendo que en el paralelo de Mateo da un poquito más de detalles y los vamos a ir así como que nomás observando para ver el contexto de todo lo que estaba ocurriendo ahí. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Hasta ahorita pues no ha hecho nada Jesús más que sacar casi nada el demonio de esta persona, el cual era mudo. Muy bien, entonces sigo leyendo y la gente se maravilló cuando lo sacó ya. Seguimos leyendo versículo 15. Laurita, mi hija, ¿me ayudas? Dice, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Amén, gracias. En Lucas simplemente dice, pero algunos de ellos decían, y Mateo ya no lo corroboró en el 23 o 24, quiénes eran los que decían, que eran los fariseos, ¿verdad? Sí. Entonces dice la preguntita ahí en nuestra hojita, ¿qué dijeron a todo esto los fariseos? Por eso aquí dice los fariseos, aunque en Lucas no lo dice, pero Mateo sí lo coteja. Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Ok. Me quedé pensando, pero nos va a pasar, hermano. Nos va a llegar a pasar un día que alguien que no le guste la palabra del Señor que le estemos mostrando va a decir que lo que estás haciendo o lo que estás diciendo es cosa de Satanás, no del Señor, ¿verdad? Entonces, o te van a decir, no, pues esto o lo otro, o X cosa, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque de hecho hay un escrito que dice así, si al maestro le llamaron Belcebú, pues, ¿qué esperas que te digan a ti? No es esperar que te hagan una fiesta, que te echen confeti, te hagan una piñata, te traigan un pastel y cosas similares, ¿verdad? Va a haber rechazo de la misma manera. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Muy bien. Porque aquí ya están lanzando una acusación directa hacia Jesús, hacia nuestro Señor. Y ya le están diciendo que por medio de un demonio echa fuera los demonios, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a continuar. Versículo 16. No menos con el 16 fuerte y claro.
Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Amén. Dice el versículo 16 que otras personas para tentarle le pedían señal del cielo. Pues bueno, la misma escritura nos dice que era para tentarle. Es decir, no estaban pidiendo una prueba verdadera, una prueba fehaciente, algo que verdaderamente los fuese a convencer, ¿verdad? Pero para esto hacía todas estas señales y eso les pareció poco. O sea, digo, y lo entrecomillo porque les pareció poco, no es que les pareciera poco, es que querían tentarle, simple y sencillamente por eso es que le pedían más señales. Dice que querían que hiciera alguna señal en el cielo, que moviera a lo mejor, no sé, la luna, las estrellas. O sea, a lo mejor le pedían que hiciera algo de magia ahí, ¿no? Querían ver eso. Pues quizá así es. Aunque mi Señor, pues bueno, ya había hecho tantas señales, sí, que claro, no, para que no. Claro, las tempestades ya las había calmado, o sea, y de hecho sus discípulos dijeron, ¿quién es este? O sea, que aún le obedecen así es. Entonces, wow, ese es el punto. Nuestro Señor vino a hacer todas esas señales para apuntar que Él verdaderamente era el Mesías. Lo que estaban preguntándose algunos en Mateo, lo que ya leímos, ¿verdad? Se preguntaban, ¿este será el hijo de David, aquel que iba a venir, verdad? Verdaderamente eso era. Muy bien. ¿Qué hacían otros para tentarle? Le pedían señal del cielo. Le pedían señal del cielo. Y hermano, ahí, bueno, es un pensamiento que tengo, es una idea, ¿verdad? Yo sé que es parte de la historia, que antes las personas veían como señales de adivinación, señales de magia o ese tipo de cosas, las señales en el cielo. No, es que la estrella se puso acá y pasó esto, y de ahí nacer ese tipo de ¿cómo se llama? De las estrellas, ¿cómo se llama? Lo de astrología. Y qué pasa, no, es que pasa, se mueve esto y se mueve esto, y ellos se quieren contemplar y ver algo que fue parecido. Entonces siento que le querían decir, bueno, vamos a hacer una señal, algo como si fueras un mago, algo como si fuera, muéstranos algo así de ese tipo, de que se caiga la estrella o que se mueva la estrella para que signifique esto, y vamos a ver esto, como que lo siento de esa manera, muéstranos señales, muéstranos algo así, como que ellos veían de esa manera. Y pudiera ser. Sí, es porque en ese entonces se veía mucho sí. Así, ¿cómo se le llama? Hechicería. Sí, hasta astrología, ver profecías, dependiendo de lo que veían ellos en el cielo, de las estrellas, leían. Claro. Entonces, que el Señor verdaderamente, o sea, si nos vamos al principio de la historia en Génesis, el Señor para eso creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas, para darnos señales en los cielos, o sea, para los tiempos, es decir, para los tiempos, pero no como los hechiceros lo hacen, sino para que el Señor dejó marcados los días, los meses, los años. En la Nueva Traducción Viviente, que decía el pastor que es una traducción de los rollos últimos, dice así: otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Hermano, sí. Se ve aquí en varias citas que le están pidiendo señal del cielo. Pero en Mateo 16:1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Wow. Y luego les va mal, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal de más que la
Así es. Es increíble cómo el Señor dice hipócritas, porque lo que le está diciendo es, ¿cómo puedes reconocer que va a llover y no puedes reconocer que te está visitando el Creador del universo cuando se te dio todo para que lo reconocieras? ¿Verdad? Pero dice la Escritura en Juan 1 dice que a los suyos vino, o sea, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No dice que no lo reconocieron, no le recibieron. O sea, ese es el problema. Y está en Juan más adelantito diciendo cuál es el problema. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No quisieron saber de la verdad, porque sus obras eran malas. ¿Verdad? Y entonces cuando viene Jesús y les dice lo que es bueno y lo que es malo, que lo estaban haciendo, pues ellos no quisieron. Ellos no quisieron recomponer, ellos no quisieron entender, ellos no quisieron. ¿Verdad? Obviamente que la misma Escritura, hablando de la soberanía de Dios, dice que ellos de alguna manera estaban cegados para eso. ¿Verdad? Y bueno, ahí es donde entra la soberanía de Dios, el poder del Señor y su voluntad. Tan es así. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo bien? Versículos 17 al 19. Hermanita Leti, ¿me ayuda? Claro que sí. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Amén, gracias. Dice en la palabra de Dios que nuestro Señor les contesta, y me encanta porque siempre el Señor con esa tranquilidad, le responde, ¿verdad? Y lo sobre todo lo que nos declara la palabra, ¿no? Porque pues si no estuviera escrito nada de estas cosas, pues no supiéramos, pero por algo está escrito, para que conozcamos los atributos de nuestro Señor y saber que quien estaba en ese momento pisando la tierra era Dios mismo, porque dice: mas él conociendo los pensamientos de ellos. ¿Quién puede conocer los pensamientos de alguien? Solamente Dios, ¿sí? Y dijo, es decir, está mostrando su omnisciencia, ¿verdad? Dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Es decir, o sea, lo que están diciendo ustedes es un absurdo, porque ustedes dicen que yo estoy echando fuera un demonio de alguien siendo yo un demonio. Es decir, no puede ser posible. O sea, al contrario, le quisiera echar más para que anden más, ¿verdad? O sea, ¿cómo me dices que lo estoy sacando por un demonio, ¿verdad? Y por eso es que dice, o sea, si yo fuese de Satanás, como tú dices, pues yo no estaría en contra, sino a favor, para que no se destruyera, o sea, para que no se dividiera y para que no cayera ese reino de las tinieblas, ¿verdad? Pero lo que estás diciendo no tiene ni siquiera sentido, ¿verdad? Y entonces les pone este ejemplo de sus hijos, el cual esa parte es algo complicada de saber. El pastor lo dijo, el pastor lo aclaró el domingo y dio una posible, no es obviamente enseñanza, pero una posible, algo que pudiera ser, ¿no? Y es esta parte de que, bueno, como Jesús ya había mandado a los 70, que obviamente eran del pueblo de Israel, y alguno de ellos eran, pues, muy posiblemente alguno de ellos familiar o hijo de alguno,
Y simplemente dijo, entonces pues, si yo echo fuera los demonios, ellos también echaron fuera demonios. Y entonces, ¿por quién crees que los echan? Ahora, bueno, ellos mismos van a ser vuestros jueces el día de mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no crees esta parte de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y bueno, es nuestro Señor obrando, haciendo la obra, siguiendo manifestándose como el Mesías, como el que había de venir, y como estaba escrito en Isaías, que cuando Él viniera, que iba a sanar todo enfermo, los ciegos mirarían, los cojos saltarían y andarían y cosas así. Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo, las señales para poder observar que el reino de Dios se había acercado. Y cuántas veces no lo dijo, o sea, cuántas veces no lo estuvo diciendo por todos lados, ¿no? Y esto era lo que estaba ocurriendo. Dice ahí, más quitar esto, dice, con este argumento Jesús les muestra lo absurdo de su peligrosa declaración. Y nos pone ahí ya Mateo 12:32. Vamos a leerlo. No sé si esté por ahí. No está. No. Ahí alguien. Adelante, hermanita. Dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Esta parte del Espíritu Santo es no creer, o sea, es no creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque es hecho por el Espíritu de Dios, exactamente. O sea, tú podrías decir cualquier cosa, pero el hecho de no aceptar la obra que está gestando Jesús, en ese momento, en ese tiempo, pues es rechazar tu salvación, ¿no? Lo hemos dicho de otras formas, de otras maneras. Esta es tu medicina, ¿verdad? Estás muy malo del estómago, esta es tu medicina. Si te la tomas, te alivias. Si no te la tomas y la rechazas, pues no te vas a aliviar. Esto es lo que te puede aliviar, esto es lo que te puedes salvar en este caso. Lo rechazas, pues ¿cómo le hago, verdad? O sea, si esto es lo único que puede salvarte. Por eso es que esa parte no es que Dios no pueda por no poder, sino que tú mismo decides desecharlo, ¿verdad? Y no vas a ocurrir la salvación por tal motivo, ¿verdad? No sé si esté claro esta parte. Hermano, aquí, Sí. por ejemplo, el comentarista que tengo aquí en lo de mi Biblia está poniendo el ejemplo de Pablo. Dice, Pablo perseguía al Hijo del Hombre, dice, y le fue perdonado, pero dice ahí por su ignorancia. Pero todos los que ya conocen del Señor todo eso y aún así de todas maneras rechazan a Cristo, entonces es ahí donde dice que el Espíritu Santo, están atentando ya contra el Espíritu Santo, porque están rechazando al mismo Cristo, aún conociendo ya sus obras. Así es. Y siento que no entendía yo eso, y hasta que leí esa partecita que está poniendo como ejemplo de Pablo, le fue perdonado por ignorancia. Pero si ya conozco del Señor y de todo, y aún así le rechazo, entonces estoy rechazando la obra de Cristo también, ¿no? Entonces ahí es donde ya no me va a ser perdonado. Así es, exactamente. Es un gran misterio, hermanos, porque no deja de ser soberanía de Dios, pero no quita la responsabilidad del hombre. Lo dice la Escritura en unos versículos, es muy clara, no lo recuerdo cuáles son, pero sí me acuerdo cómo dicen. Dice así, y es palabra de Jesús, esto es palabra de Jesús, y dice así, dice Jesús, si bien como está escrito, el Hijo del Hombre va, dice, si bien el Hijo del Hombre va como está escrito, es decir, va a morir en la cruz, pero hay de aquel que lo entrega. O sea, ya está escrito que voy a ir a la cruz. Sí, pero hay de aquel que lo entrega. ¿Cómo, señor? Pues sí, la responsabilidad del hombre está ahí.
Pero si ya estaba escrito que lo... Sí, pero tu responsabilidad aquí está. El que me entregó caminó 2 años y medio, 3 años conmigo, viendo quién era, mostrándole mi amor, mostrándole mi poder, mi soberanía. Todo lo vio, todo. Pero él lo rechazó. Ahí está, ahí está. Eso es algo con lo que no vamos a poder, lo que el hombre siempre quiere hacer. Querer decir 1 más 1, 2, menos 1, 3, o sea, querer cuadrar la ecuación. Aquí no es posible. Esto es espiritual, esto es soberanía de nuestro Señor y responsabilidad del ser humano, la cual, o sea, no se limita una de la otra. Sí, el Señor es soberano, pero el hombre es responsable. Wow. Y ahí está. ¿Hay pregunta ahí o no? No, nada más vimos eso. Después sigue el versículo 20. Sí, versículo 20. Gracias. Preguntas, dudas, comentarios, adelante, anímense. Los comentarios o las preguntas de algunos nos ayudan a todos, acuérdense. Podría ser igual, hermano, como cuando le dice el Señor, es necesario que haya murmuración, pero hay de quien venga, ¿no? Cuando hace caer a los hermanos, hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos. No entiendo, no recuerdo bien ese pasaje donde dice que es necesario que esto pase, pero hay de aquel que es el culpable de que haga caer a uno de mis pequeños, ¿no? Sí, es lo mismo. También habla de lanzarlo a una piedra de molino y echarlo al mar. De esa parte también habla de lo mismo. Está hablando exactamente de la responsabilidad del hombre, aunque va a ocurrir. Ya conociendo, cuando ya conoces al Señor, y entonces dice, más vale que te pongas una piedra en el cuello y te tires a... Así es. Y está ahí, o sea, es la soberanía de nuestro Señor y la responsabilidad del hombre, ¿verdad? La cual no podemos nosotros decodificar la ecuación en nuestro psique, o sea, no es posible. Esa parte no es posible, porque la gente dijera, ay, pues si ya estaba escrito, ¿por qué lo culpa? En Romanos habla también algo de eso. ¿Por qué culpas de pecados? Porque tú eres responsable de tus actos. Órale. No recuerdo una vez, escuché una predicación que decía que la misma oportunidad que tuvimos todos, también Judas la tuvo. Y después de haber hecho lo que hizo, tuvo la oportunidad de arrepentirse porque conocía realmente la verdad. Porque el Señor no lo está condenando en sí, Él solo se condenó. Por supuesto, porque Él no vino a condenar al mundo. No es Él vino para salvarnos. Como una víctima. Pero si tú huyes, claro, pero si tú huyes, sí, pecas, lo tuviste enfrente, viste lo que hizo, viste que perdonó pecados, viste todo lo que hizo, huiste de Él, en lugar de ir corriendo arrepentido, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Dice en Mateo 18:6, dice, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueven. Pero ahí está más o menos lo que estábamos diciendo. Sí, más o menos. Así es. Voy a buscar ese versículo que les digo hay de aquel que lo entrega, hay de aquel que lo entrega. De hecho dice la escritura, sí, ya me acordé tantito más, mejor hubiera preferido no haber nacido. Palabras de Jesús, ¿eh? Palabras de Jesús. Lo voy a checar bien para no rebuznar, ¿verdad? Y ya se los mando como el versículo, okay. Pero más o menos es así. Ok, versículo 20. Hermanita Tere, ¿me ayuda con el 20? Sí, hermano, claro que sí. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué les trata de decir? ¿O qué nos trata de decir el Señor? Este es el punto clave. O sea, ustedes dicen que yo por el demonio saco demonios, pero ya les digo que sus hijos andan sacando demonios, sí, y ellos mismos van a ser sus jueces. Mas yo les digo,
si verdaderamente por el dedo de Dios hago yo estas cosas, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Les está diciendo, yo soy. Y si lo desechan, ¿cómo te lo explico? Adelante. Perdón, el versículo es Marcos 14:21. Ah, gracias, ¿lo puedes leer? Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Marcos, ¿qué? 14:21. Gracias. Marcos 14:21. Ahí está, o sea, ¿cómo lo puedes en tu mente cuadrar? No sé, no me lo preguntes, no sé, no tengo idea, pero el Señor lo está diciendo. Él es responsable y ya estaba escrito. Wow. Es esa parte que nos tiene nuestra naturaleza caída. Esto que el pastor de alguna manera desde hace mucho tiempo lo ha explicado, nos lo ha explicado con esta figuración que para mí es muy clara, y cuando la escuché, cuando Dios me dio oídos para oírla, ¿verdad? Porque la debe haber dicho muchas veces y yo no la entendía. Cuando ya el Señor me dio oídos y la escuché, me fue muy claro saber que todo hombre va camino a la perdición, vas camino al infierno. El Señor Jesús lo que viene y hace es te saca de esa fila. Por eso es que eres llamado, por eso es que eres escogido, por eso es que eres apartado, eres santo, ¿verdad? Te está apartando, te está sacando de esa fila que va al infierno, que todos vamos para allá, pero el Señor nos saca, ¿verdad? En su soberanía, no porque uno sea mejor que otro, no porque ya sabemos, ¿no? Ya 1 Corintios 1, a lo vil, a lo necio, a lo que no es, a lo despreciado, a lo débil y menospreciado, a eso se escogió Dios. Punto, ¿verdad? Y esa es su soberanía. Entonces, aquí en el 20 dice el Señor que ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Les está diciendo, ya no se revuelvan más. No estoy sacando los demonios por otro demonio, lo estoy sacando por el dedo de Dios. Y déjenme decirle que ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. No le saquen la vuelta, no se rehúsen a seguirlo. ¿Qué mostraban esencialmente los milagros de Jesús? Ciertamente el reino de Dios se llega. Que ciertamente el reino de Dios se había acercado. Y fue lo primero que dijo cuando empezó su ministerio y cuando se envió a Juan el Bautista, porque no lo envió Jesús, o sea, cuando Juan el Bautista se le dio la autoridad divina de empezar el ministerio, dijo lo mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro, es tiempo de reconciliarte con el Señor. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios. Versículos 21 y 22. Hermanita Caro, ¿me ayuda con ellos? Sí, claro. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Wow, qué hermoso es mi Señor. O sea, ¿cómo te lo explico? O sea, les está diciendo: estoy tomando al demonio y lo estoy sacando porque soy más fuerte que él, ¿sí? Y estoy repartiendo sus despojos, ¿sí? Y ustedes me dicen que lo hago por el mismo demonio, pero yo ya les dije que si lo hago por el dedo de Dios, es decir, que entonces el reino de Dios se ha acercado. Y por eso ya les pone este ejemplo: cuando un hombre fuerte, armado, guarda su palacio, pues en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, es decir, Jesús viene y lo vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte todo el botín, es decir, le gana y lo vence, y ya no hay manera de que vuelva a regresar.
Digo esto, no hay manera de que vuelva a regresar por lo que viene, por los versículos que vienen más abajo. Pero bueno, dice la preguntita ahí, dice, ¿quién es el único que puede vencer al hombre fuerte y quitarle sus armas? Uno más fuerte que él. Sí. ¿Hay alguien más fuerte que el Señor? No hay. No hay. Estamos con el vencedor, con el único. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Versículo 23. Gerson, ¿me ayudas? Sí. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Y pues las preguntitas están muy didácticas ahí, muy simples. Y dice, el que no es con Jesús, Contra él es contra él, así es, o contra él es. No hay de otra. O sea, no hay otra forma. No, es que yo no. Si no eres con él, estás contra él. Y el que no recoge con Jesús, desparrama. desparrama. Aquí en el PowerPoint ya no me pusieron los otros 3 versículos, pero vamos a leerlos, que va a ser el 24 al 26. ¿Me ayudas, Laurita? Sí. Con esos 3 versículos vamos a leerlos de corrido y los explicamos. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto es lo que manifiesta prácticamente Jesús cuando dice, si el hombre más fuerte lo saca y reparte los despojos, ya no hay más. O sea, ya no va a volver ni cuando venga con 1 ni con 7. Pero si no salió por un hombre fuerte, si nomás fue como dijo el pastor, un paliativo, si me explico, no es el hombre fuerte quien lo saca, sino sale por cualquier otra circunstancia. Cuando viene peor, aquí dice que vienen 7 más, y el postrer situación para este hombre pues ya es peor que la anterior, porque antes era solamente un demonio y ahora ya va a tener 7 u 8 demonios. Entonces va a estar completamente peor, pero por eso es que es necesario que esto sea limpiado por el hombre fuerte, verdaderamente, no por circunstancias, no por, como bien comentó el pastor, ¿verdad? No voy a entrar mucho en esos detalles, pero están ahí, o sea, llámale como quieras, limpias, psicología, X, lo que tú quieras llamarle, cualquier cosa que no sea el amor de Cristo. Dice que es una cura temporal. Es una cura temporal, exactamente. Y pues va a venir después y se va a poner peor el asunto. Va a pasar porque el hombre no puede consigo mismo. Estamos caídos, estamos destituidos de su gloria y necesitamos su perdón para poder accionar nosotros para con los demás de la manera en la que Él accionó con nosotros. El hombre siempre se va a creer merecedor de las cosas, el yo merezco, el yo tengo, el yo necesito, el yo quiero, ¿verdad? Pero cuando el Señor entra a nuestras vidas nos damos cuenta que la única necesidad que tenemos es su palabra, es de Él. Y su espíritu, su palabra, nos va a llevar caminando coherentemente conforme a su voluntad, ya no a la nuestra.
Y sí, nuestra santificación, que es desde que entra el Espíritu en nuestras vidas hasta que muramos o dejamos este cuerpo o el Señor venga, toda esta sección es nuestra santificación. Vamos a ir siendo perfeccionados poco a poco, y hay cosas que obviamente, tareas que el Señor nos va a poner, situaciones que el Señor nos va a decir que hagamos que no nos van a gustar, pero que es necesario que hagamos para que podamos entender lo que el Señor hizo con nosotros, ¿verdad? Y manifestarle al mundo que verdaderamente el Señor mora en mí. Y es ahí donde dice de que pues el ladrón, ¿verdad? Entra, el demonio, o sea, lo muy fuerte, Jesús entra, saca todo lo que está mal, pero si no se llena, si el reino de Dios no viene a él, o sea, se llena esa casa por es una persona, pues se va a volver a llenar de lo mismo. De lo mismo, así es. Y que cada vez va a ser peor. Y cada vez va a ser peor. Curiosamente hoy estaba escuchando en YouTube el testimonio de una muchacha que salió precisamente del ocultismo y mencionaba precisamente eso, que una persona no puede nada más dejar el ocultismo nada más así, decir, me voy a dejar del ocultismo. No, tiene que correr a Jesús. O sea, si no tienes a Jesús, te van a matar. Literalmente los demonios. Sí. Perdón. No, sí, es que sí. Te matan, porque el tormento es sí, te horrible. atormentan y te vuelven. Si de por sí tienen que pagar consecuencias por haber desobedecido, por haber ofendido, bueno, pues haberse metido en este mundo espiritual, ¿verdad? Por supuesto. Ya como cristiano. Sí. Todavía sufren consecuencias, pesadillas, tormentos. Definitivamente pero sí. Su confianza es saber de que Cristo ha vencido, de que Cristo venció la muerte. Claro. Y es lo que decía ella, decía, no hay manera que una persona pueda salir del ocultismo y no se rinda a Jesús, porque si se sale Es el más, único hombre fuerte que puede hacerlo. Exactamente. Es el único. Wow. Cuando establece su reino. Así es. Sí, bro. Bueno, entonces viendo todo esto y pues llamó la atención lo que dice el versículo 17 y como no es el título, dice, el que no es conmigo contra mí es, y el Señor lo estaba diciendo al principio cuando está diciendo de cómo va a echar los demonios por Beelzebú. Si su casa está contra sí misma se derrumbaría, si un reino está contra sí mismo se desasolado. Entonces siento que es lo mismo en ese aspecto. Por eso el Señor dice que no es conmigo contra mí es, porque no puedes aceptar a alguien que está contra ti. Él mismo lo está diciendo, todo reino dividido, si no es contra mí, va a ser asolado, entonces no puedo tenerte conmigo. Entonces está aplicando la misma regla de las dos partes. De ahí mismo. ¿Sí? Y siento que lo mismo que en tu vida, ¿quién está reinando más? No nada más yo, pero yo estoy reinando en tu vida, no, va a ser asolado. Va a ser tu casa, tu reino va a caer y va a ser destruido. Entonces esta es la misma consecuencia que estoy viendo eso, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo. Exactamente, que lo que estaba ocurriendo se los estaba explicando. Entonces ustedes, si no están conmigo, están contra mí. Así, definitivamente. Así es. Es increíble, pero la palabra de Dios nos confronta cada vez. Y ahora, ojo, porque esto tiene muchas más cosas que no podemos estar explicándolo todo. O sea, no hay tiempo como para... La palabra de Dios es tan vasta. Pero el hecho de hablar esta parte de los versículos de que el que no es conmigo es contra mí, cuando no es nomás decir, no, yo soy contigo, Señor. No se trata de decirlo. El que es conmigo hace mi voluntad y va y hace mi voluntad, es decir, le muestra al mundo quién soy yo. ¿Sí? Es un enviado mío. ¿Sí? Y entonces, si no estás haciendo esa cosa, no quiero decir con esto que tienes que estar arriba de un púlpito. O sea, tú en tu casa con tu familia, para empezar, tienes que mostrarles a tu Señor. Y de ahí, en derredor, a donde vas, a tu trabajo, a tus vecinos, con quien te topes. Vas a algún lado y te lo topas, le hablas de tu Señor. Y estás haciendo la obra del Señor. Entonces eres con Él. ¿Sí? Porque si no recoges con Él, ¿qué está recogiendo el Señor? ¿En esto qué creen que está recogiendo? Sus hijos dispersos. Sus hijos dispersos.
La mies es mucha y los obreros pocos, pero el que no es conmigo recogiendo, desparrama. Se te apaga la pólvora cuando un cliente te llega ahí y no le quieres hablar de mí, porque crees que no es el momento, porque crees que no es la situación, porque qué va a decir, porque ahí, o sea, ahí es donde, y todos, no necesitamos estar en un púlpito, todos desde mi propia casa comienzo a mostrarle a los míos que el Señor es mi Señor, y de ahí hasta donde tope. ¿Verdad? Preguntas, dudas, comentarios.